Muy buenas, os damos la bienvenida un día más a estas entrevistas organizadas por la editorial Editatum. Yo soy Ángela de Toro y hoy tenemos con nosotros a Delfín Carbonell, que está otra vez por aquí para presentar sus dos nuevos libros. Uno es El guiaburros, el porqué de las frases hechas, parte 1, y el otro es El porqué de las frases hechas, parte 2. Muy buenas, Delfín. Hola, muy buenos días. Cuéntanos, para los que no vieron la anterior entrevista, ¿de quién eres? ¿Qué has estudiado? Pues soy Delfín Carbonell y estudié, mejor dicho, en los Estados Unidos. Tengo un BA, un BA, un Bachelor's de la Duquesne University, un Master's de la Universidad de Pittsburgh y un doctorado y licenciatura de la Complutense, de aquí a la vuelta. ¿Y qué te impulsó a escribir estos libros sobre frases hechas? Bueno, esto me he dedicado casi siempre, he estado haciéndolo. Tengo una base de datos, por ejemplo, de frases que es tremenda, muy grande ya. Y he entresacado entre de esta base de datos lo que yo he considerado las frases o los clichés más comunes y normales que la gente emplea en su cotidiano quehacer. ¿Y cómo describirías lo que es una frase hecha? Pues una frase hecha es una frase tópica, una frase que en su momento estuvo feliz, pero que a través del tiempo se ha empleado tanto, se emplea tanto, que ya ha dejado de tener cualquier lustre que pudiera haber tenido en sus tiempos. Y por lo tanto, debemos de tratar, creo yo, de no emplearlas. Y cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en este libro que lo has dividido en dos? Lo he dividido en dos, mejor dicho, la editorial lo ha dividido en dos, porque a pesar de que yo he tratado de poner las frases más corrientes, más normales, pero claro, no he podido ah, talar todo lo que tenía que haber talado y había material para no para un libro, para dos, y para tres, y para cuatro, y para cinco. Pero bueno, eso ya se verá más adelante. Pero aquí tenemos las frases más comunes, más normales, que más emplean, que más oímos todos los días, especialmente en televisión, y que debemos desechar. ¿Cuándo debemos desecharlas? Pues cuando escribimos formalmente, especialmente. En la conversación corriente, cuando vamos al mercado, cuando vamos al supermercado, no importa, francamente, cómo hablemos o cómo expresemos lo que tenemos que expresar en el supermercado, no tiene gran importancia, francamente. Eso te iba a preguntar, porque, por ejemplo, a la hora de ir a una entrevista de trabajo, esto hay que evitarlo. Y yo lo evitaría, claro, yo lo evitaría, pero posiblemente el entrevistador empleará esa fraseología manida, usada, tópica y que ya no tiene ningún lustre, pero yo lo evitaría. ¿Por qué? Porque este libro trata del idioma, esos dos libritos tratan del idioma. Eh, el idioma es la herramienta principal que tenemos para comunicarnos. No me canso de decirlo, siempre lo digo y lo voy a repetir hasta que la palme, hasta que me muera. El idioma es la única manera que un cerebro tiene para comunicarse con otro. Y, por Y hay que ejemplo, manejarlo. Cuanto mejor lo manejemos, claro. mejor podremos ir por la vida, ganar dinero, enamorar. Otra vez digo lo mismo de siempre. Entonces, ¿el uso abusivo de este tipo de frases determina, por así decirlo, el nivel Sí, sí. cultural de una persona? Determina su pereza, principalmente. Porque es mucho más fácil echar mano de la frase hecha que pensar en algo nuevo. Si somos poetas, por ejemplo, no podemos utilizar frases que ya ha utilizado pues Espronceda o Becker. No tenemos que tratar de hacer algo novedoso, algo nuevo, para expresar nuestras palabras. A mayor cultura, más vocabulario. ¿Y se conoce el origen o se sabe cuáles fueron las primeras? Algunos sí que se conocen los orígenes, pero la etimología de la frase, como la etimología de las palabras, pues es un terreno complicado.
Hay para todos los gustos. Algunos sí que se lo sabemos, a buenas horas mangas verdes, sabemos que los reyes católicos pues tenían un cuerpo de policía que llevaban las mangas verdes y que llevaban siempre tarde al lugar del delito, etcétera. Y, a buenas horas mangas verdes, cuando llegaban ya se habían escapado los bandidos o lo que fuese. Pero la mayor parte de las tipologías son de andar por casa, gente que se le ocurre. Todo el mundo tiene ocurrencias y las suelta porque sí. Y haciendo referencia al título del libro, ¿cuál es el porqué de las frases hechas? Sí, el por qué es porque sí que doy pequeños orígenes, doy además, no solamente eso de los pequeños orígenes, posibles orígenes, porque claro, ahí tienen que ser orígenes fehacientes, no se trata de que me lo haya dicho el vecino o me lo haya dicho mi suegra. Y además doy pues citas de personajes, escritores, pensadores importantes que han empleado. Que no se escapa nadie, que es muy difícil escaparse de esto, muy difícil. Claro, porque además acompañas todas las frases hechas que vienen en el libro como con una explicación. Sí, siempre, siempre. Y en la base de datos que tengo, pues tengo una serie, por cada entrada tengo una serie de citas de escritores desde que se empezó a utilizar la frase hasta la última vez que la he encontrado. Esto no es fácil, pero hoy en día estamos viviendo momentos educativos revolucionarios y tenemos que aprovechar esa revolución educativa. Claro, van a pensar, ¿qué quiere decir una revolución educativa? Pues que tenemos acceso a la información y a la educación, un acceso que nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros abuelos no tenían. Eso es una gran ventaja. Y ahora yo puedo trabajar en casa sin necesidad de ir, como hacía antes, a la Biblioteca Nacional todos los días. Eso es una gran ventaja que debemos de utilizar para bien, no para leer Instagram solamente, que también se puede hacer. Y al escribir este libro, ¿ha habido alguna frase hecha que te haya llamado especialmente la atención? Pues no, sabía que me ibas a preguntar eso. Más aún, creía que ibas a preguntarme, ¿cuál te gusta más? Ninguna. También te lo iba a No me preguntar. gusta, no como usar, no me gusta ninguna. Pero es curioso que, ya digo, es difícil y, y no hay escritor. Tenemos escritores ahora, por ejemplo, pues Emilio Lledó, y Emilio Lledó no escribe sus escritos, no emplea frases tópicas. Antonio Muñoz Molina no emplea frases tópicas. Fernando Sánchez Dragó no emplea frases tópicas. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Porque son conscientes de la... No, pero son conscientes, sin darse cuenta ellos, de que la frase tópica es una frase tópica. ¿Y se suelen emplear las mismas frases hechas en toda España o cada lugar tiene las suyas? No, bueno, podríamos decir, pues mira, estas 4 se emplean en Zamora, estas 7 se emplean en Valencia, estas 8 se emplean en Barcelona. No, no es así. Pues, oye, es una cosa individual. Recordemos que el idioma es individual. Cada uno tiene su propio idiolecto, su propio idioma, que le es suyo y que lo quiere más que nada en el mundo y que no lo quiere cambiar, pero tiene que cambiarlo para mejorar su vida y para mejorar su entorno y para mejorar a la nación también. ¿Qué te parece, Sí, sí, pero por ejemplo en otros idiomas hay también frases hechas. En todos los idiomas. En inglés, naturalmente, las hay paporrillo y yo los tengo en los 2 idiomas. Pero no se escapa nadie. Yo creo que sueco, no sé sueco, pero estoy seguro, no, estoy seguro. Claro que sí, que hay frases hechas a montones. Y en árabe, pues también. Cuando yo hablo de idioma, en realidad estoy hablando de lenguaje. Porque los lenguajes pueden utilizar diferentes sonidos, pueden utilizar diferentes gramáticas, pero en el fondo es lenguaje, como todos los lenguajes, y tienen mucho en común. Tienen su argot,
tienen su fraseología, tienen sus refranes. No creo que ninguno se escape. Un idioma tendrá más, otros idiomas tendrá menos. Depende de qué tipo de idiomas. Recuerda que tenemos 6.500 idiomas. Ahí es nada. Y tú que eres un experto en inglés y ya has escrito varios libros en este idioma para la editorial, ¿alguna que se te ocurriese en ese idioma? ¿Cuál sería, por ejemplo? Pues muchísimas. No sé, ¿cuál? Si quieres que te diga una, ¿no? Many cooks spoil the broth. Too many cooks spoil the broth. Que es, en castellano podríamos decir, muchos, no, a ver, lo que acaba sin la casa sin barrer, ¿no? Ahora cómo es. Por ejemplo, una que se me ocurre a mí que no sé por qué, una profesora lo dijo y se me quedó. It's raining cats, dogs and cats o cats and dogs. No, cats and dogs. Eso es que está lloviendo Sí. a cántaros. Están ¿Eso sería una lloviendo frase chuzos de hecha? punta, están lloviendo y está lloviendo mucho. Sí, cats and dogs. Eso tiene una, una razón. Y ese cuando llovía muchísimo, pues en Inglaterra se ahogaban muchos perros y muchos gatos y iban por la calle, porque entonces no había letrinas ni nada, y iban corriendo y decían que llovían perros y gatos, no, es que se ahogaban perros y gatos. Y una cosa que me ha llamado la atención del libro, en el prólogo se hace referencia a la lengua de la madera. ¿Qué es esto? La lengua de la Madera. madera. La persona que escribió el prólogo hacía referencia a la lengua de la madera. ¿Sabes por qué o a qué se refiere? No recuerdo ahora en este momento. Es José Jiménez Lozano, que es premio Cervantes. Pues lo miraremos. ¿Y crees que se está perdiendo el uso de las frases hechas? No, que va, al revés, o sea, al revés, no se van a perder, deben de perderse, no por completo, porque cada manera de hablar tiene su momento y su lugar y su agente. Entonces, si estamos escribiendo una obra teatral y un personaje pues tiene ciertas características, entonces lo mejor que podemos hacer es que emplee ese tipo de vocabulario y también emplear palabrotas, etcétera. Es que depende en el contexto. El contexto en el idioma es muy importante. No es lo mismo decir una frase en un contexto que en otro contexto. Por ejemplo, si vamos al médico, pues yo diré que no sé, no quiero decir nada. No voy a decir. ¿Y cuál dirías que es una de las frases hechas que más utilizamos si no somos conscientes en nuestro día a Pues día? más que frase hecha en televisión, detecto que todo es evidente. Fíjate que en televisión todo el mundo que habla, estos expertos en todo, siempre dicen evidentemente. A veces utilizan 3 palabras y enseguida evidentemente. Evidentemente. Son muletillas más que otra cosa. Ya ni siquiera son clichés, ya caen en la muletilla. Como decir no, 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 no constantemente. Pero ese evidentemente es tan irritante y lo emplean todos que demuestra que repetimos las cosas sin darnos cuenta de su verdadero significado. Que pegamos frases hechas, o mejor dicho, escribimos frases hechas sin darnos cuenta que podemos utilizar otra manera de expresarlo. Entonces, a más vocabulario, acabo de decir, a más cultura, más vocabulario. Entonces, a más vocabulario, más podemos hilar fino. En hilar fino quiere decir poder expresar exactamente lo que estamos pensando. Si es que tenemos pensamientos, porque también hay que tener en cuenta que necesitamos tener pensamientos para poder expresarlos. Fíjate, yo creo que en otra profesión en la que se utilizan mucho las muletillas o las frases hechas es en la de profesor.
porque yo me acuerdo de ser alumna y el profesor inconscientemente decir mucho la misma muletilla. Tú que has ejercido de esta profesión, ¿te has dado cuenta alguna vez y has dicho, esto lo digo mucho, tengo que cambiarlo? No, no, sí, mi abuelo, por ejemplo, pues se pasaba la vida quitándose las muletillas de encima, pero en cuanto se quitaba una, cogía otra. Pero él era consciente de que utilizaba, por ejemplo, etcétera, 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 Mm. siempre, etcétera, etcétera. O evidentemente, y se lo quitaba, se daba cuenta él. Pero caía otra vez en eso. No es fácil, no es fácil. Es que manejar el idioma bien no es fácil, pero yo recomiendo, yo mismo, por ejemplo, pues oye, llevo toda la vida tratando de aprender castellano y me falta muchísimo, pero muchísimo. Y inglés, pues ni te cuento, pues igual, tres cuartos de lo mismo. Y eso que sé, por lo menos 40 veces más que cualquier nativo normal. Ujú. Pero, bueno, porque soy más mayor, no porque sea más listo. Siempre, pero de todas formas siempre quedan cosas por aprender. Pues, Siempre, siempre quedan cosas mm, por aprender. Esta gente que dice, yo hablo inglés perfectamente, yo hablo... ¿Usted de qué va? ¿Usted de qué va? La palabra perfecta, perfecto, perfectamente, no puede ir con idioma jamás. mm, Con español, con francés, con alemán, jamás, ujú. jamás. Pues Delfín Carbonell, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos explicado un poco más el contenido de tus libros, de lo que pueden encontrar los lectores. Recordar que el libro se encuentra tanto en las mejores librerías como en la página de www.guiaburros.es. Muchísimas gracias, Delfín, y a ver si te vemos otra vez pronto, que eso significará que te has animado a escribir otro libro. Bueno, oye, que me habéis publicado 8, Que no es un poco, que se dice que rápido, no son pero pocos, que no son pocos. ¿Cuánta gente tenéis ahí que haya publicado 8? Yo. pues nadie, ninguna, claro. Pues nada, pues nada. Pues nada, a Pues bueno, seguir publicando. será un placer. Sois muy amables y además yo creo que estas pequeñas guías, que no son fáciles de escribir, ¿eh? Porque escribir tomos de 500 páginas, y eso lo hace cualquiera, pero escribir corto y escribir directo, eso ya es otra cuestión, Claro, porque mucho el más difícil. objetivo de la editorial recordamos que es tener guías sintetizadas en la que el lector encuentre lo que va a buscar y que no se ande por las ramas. Entonces, al final Exactamente. es difícil sintetizar. Muy bien definido, los estás haciendo muy bien. Pues muchas gracias, Delfín. Hasta pronto. Adiós, Un adiós. saludo.